Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes. Quiero agradecer al comité organizador por invitarme a estas sesiones académicas de las 12ª jornadas de residente de medicina familiar. Me siento congratulado el estar con ustedes y espero que la clase o sesión que tenga para ustedes sea de importancia y deje un claro mensaje que ese es mi objetivo. Soy José Alejandro Saucedo Valentín, soy médico urgenciólogo e intensivista y hoy me encuentro, pues bueno, más bien me encuentro trabajando en el NOMAY 34 en el área posquirúrgica. Quisiera empezar con esta frase, como una frase en la cual nos da a entender cómo estamos compuestos como ser humano. De hecho, tal cual, muchos pintores intentaron de dibujar o transmitir dentro de su imaginación cómo es el cuerpo humano. Y realmente es que todos estamos conectados, ¿no? Como un todo, desde la más simple célula con sus organelos en su interior hasta la más poderosa mitocondria produciendo ATP, siendo provista por una fuente de oxígeno que es proveída del aire ambiente para que pase de los pulmones hacia la circulación y el encargado de distribuir tan apreciado que es el oxígeno, a menos dado por el corazón. De ahí la importancia de entender que todo está conectado como un todo. Realmente el corazón juega un papel fundamental para que el resto de los órganos se encuentren bien perfundidos y puedan hacer sus funciones diarias como tal, ¿no? Dentro de las funciones de nuestro sistema circulatorio, es importante mencionar que ayuda a conservar el gradiente de concentración intracelular y extracelular, regula muchas ocasiones para que el impulso cardíaco llegue a la parte final de nuestro cuerpo, por ejemplo, el quinto dedo del pie izquierdo o derecho, debe de mantener una presión de perfusión, la cual ahí se encarga parte del sistema circulatorio, que son los vasos arteriales, ¿no? También funciona como termorregulador de la temperatura, distribución de gases y nutrientes a los tejidos en diferentes estados fisiológicos y señalización química mediada por neurotransmisores y hormonas, hemostasia y una respuesta inmunitaria. Vemos en ambas imágenes, tanto el lado izquierdo y el lado derecho, el corazón implicado dentro del mediastino, ¿de acuerdo? Compartiendo lugar con los pulmones, con vasos importantes como lo que es la vena cava, la arteria aorta, y el músculo de abajo conformado por la diafragma. Esta es la imagen del lado izquierdo. Del lado derecho vemos un corte axial, vemos cómo está nuestra cavidad cardíaca, cómo podemos darnos cuenta que el corazón del lado derecho es expuesto a la cara anterior de lo que es el tórax, ¿sí? ¿Por qué digo que es el ventrículo derecho? Vean la pared tan delgada del ventrículo derecho, ¿sí? Comparada al ventrículo izquierdo, que es un músculo mucho más grueso, mucho más hipertrófico, en el cual tiene que manejar grandes presiones para poder eyectar el flujo sanguíneo a través del tracto de salida, ¿no? Muy bien, otra imagen del corazón, tomar en cuenta que cada latido juega un papel fundamental para poder distribuir esa sustancia necesaria para las células, ¿no? Sobre todo en la mitocondria, que es el oxígeno. Estamos viendo aquí la cámara cardíaca en una sístole y en la diástole. Sabemos que la sístole se encarga de poder expulsar la sangre a través de todo lo que es el sistema circulatorio arterial, y lo que es la diástole es la forma en cómo se relaja el corazón para llenar sus cavidades como tal, ¿no? Es importante mencionar que el ventrículo derecho tiene una pared mucho más delgada, como estamos viendo en esta imagen. Esa pared delgada nos indica que realmente para vencer la fuerza necesaria para poder expulsar la sangre a través del sistema circulatorio del lado derecho, realmente requiere menor presión porque realmente el sistema circulatorio involucrado es el sistema circulatorio pulmonar, que son prácticamente como si fuera un comportamiento venoso, por lo cual no tiene tantas presiones que vencer para poder expulsar la sangre. Muy contrario a lo que es el corazón del lado izquierdo. Como podemos observar, el ventrículo izquierdo tiene una pared mucho más gruesa. Esta sí tiene que vencer una fuerza tiene que incrementar su fuerza de contracción para vencer la presión que genera la aorta para poder expulsar lo que es la sangre, ¿no? Importante también mencionar que el corazón se nutre
en diástole y no en sístole, contrario a lo del resto de las células, donde el corazón tiene que tener una relajación para que pueda perfundir todo lo que es el tejido miocárdico. Estamos viendo implicada cómo está conformado la circulación coronaria, ¿sí? Esta circulación coronaria nos ayuda a entender cómo están nutridas diferentes partes del corazón. Vemos que aquí emerge a través de la aorta lo que es la arteria coronaria derecha, ¿sí? Y parte de esa arteria coronaria derecha irriga lo que es parte del ventrículo derecho y parte de lo que es el ventrículo posterior. Y vemos una arteria que emerge de forma importante a través de lo que es la aorta, que es la arteria izquierda, que es la de signo anterior. Esta es una gran arteria, de acuerdo a que transporta grandes cantidades de oxígeno y flujo de sangre para oxigenar bien el tejido miocárdico. Y esta arteria irriga parte de lo que es 2/3 de lo que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y de ahí también se origina otra arteria circunfleja que da una vuelta a través de lo que es la cara lateral alta del corazón, irriga también parte posterior de que nuestro corazón. ¿Por qué es importante conocer la circulación coronaria? Porque en contexto de infarto agudo miocardio nos puede dar una idea las alteraciones electromecánicas o más bien mecánicas que nos puede dar y podemos inferir las complicaciones de un paciente con infarto agudo al miocardio. Estamos viendo igual la exposición fisiológica normal del potencial de acción de la célula cardíaca, ¿sí? En sus 4 fases de potencial de acción, ¿de acuerdo? Y estos potenciales de acción lo que generan, pues es un impulso cardíaco, ¿no? Las células cardíacas se dividen, más bien están conformadas de diferente manera porque estas, de acuerdo a su potencial de acción, es como se transmite el impulso nervioso. Veamos el electrocardiograma. Vemos en el electrocardiograma aquí plasmado una onda P. Esa onda P indica que tiene una contracción en las aurículas. La primera parte es la contracción de la aurícula derecha. La segunda parte es la contracción de la aurícula izquierda, ¿sí? Una vez que el impulso nervioso se genera en el nodo sinusal, esta viaja a través de los 3 haces para llegar a lo que es el nodo auriculoventricular. Ahí existe un freno como tal a través del nodo auriculoventricular porque permite que la sangre que se genera en la aurícula izquierda y en la aurícula derecha permita que pueda abrirse las aperturas de las válvulas tanto tricúspide y mitral y pueda pasar directamente la sangre hacia las cavidades ventriculares. Después de ello, el impulso nervioso sigue, ese retraso vemos que continúa y ahora sí empieza la despolarización de los ventrículos que conlleva a la producción de lo que es el QRS como tal. Ese QRS hace que se establezca y podemos verlo electrocardiográficamente la despolarización de los ventrículos, ¿sí? Viaja a través de lo que es el haz de His, la rama derecha y luego la rama izquierda, se lleva a cabo lo que es el impulso nervioso y después viene una repolarización de los ventrículos, donde descansan en diástole para poderse llenar nuevamente de sangre y poder llevar a cabo lo que es el ciclo cardíaco. Aprovechando esta imagen que tenemos aquí, vemos la unión de lo que es el punto J, la onda S con lo que es la onda T. Este punto donde yo tengo mi flechita señalada, este punto nos sirve como referencia para poder entender en pacientes que tienen datos de infarto con elevación del segmento ST. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero comentarles que para que yo pueda hacer un diagnóstico de infarto con o sin elevación del segmento ST, tengo que ver una línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica que podemos observar es al final de la onda T, ¿sí? Iniciando lo que es una onda P. Esa la puedo tomar como una línea de referencia para decir si está elevado o disminuido lo que es el punto J o el segmento ST. Otra línea de referencia es el inicio de la onda P hasta donde inicia lo que es la onda Q como tal, ¿no? Esto también sirve como una línea de referencia, como una línea isoeléctrica para poder determinar si el paciente tiene elevación o no del segmento ST. Por último, vemos una onda T positiva que habla de la reproducción de los ventrículos como tal. Ahora bien, el dolor torácico es un síntoma muy frecuente en urgencias, pero su gestión clínica es muy heterogénea. No es estandarizado por los médicos, a veces en lugares de urgencias, de entrenamiento de residencia. ¿Qué quiere decir con esto? Los dolores torácicos, lamentablemente, a veces cuando llegan, siempre pensamos de lo más fácil a lo menos complicado, a lo más complicado, y no tiene que ser así. Tendríamos que empezar de lo más complicado a lo menos complicado para que no se nos pasen diagnósticos de urgencia. El dolor torácico, el proceso de dolor torácico debe ser oportuno y preciso para facilitar la trombolisis temprana, esto hablando en un contexto de cardiopatía isquémica, o transferirlo directamente al servicio de hemodinamia, pero también para el impacto sobre el paciente y los recursos sanitarios.
El diagnóstico, un paciente con dolor torácico debe de realizarse dentro de las primeras 12 horas de duración del dolor, y que es el cual se lleva a cabo lo que es el cambio como tal. Importante mencionar que existen 3 pilares para el manejo de un paciente con dolor torácico en contexto de cardiopatía isquémica: identificar marcadores bioquímicos, cuidado dentro de las primeras 12 horas, dar aspirina. En la época actual podemos hacer una trombolisis facilitada. Si yo identifico un paciente con dolor torácico, con infarto, con elevación de segmento CT, seguramente si no tengo la capacidad de poder mandar a un paciente a un servicio de hemodinamia, tendría que ofrecerle un medicamento que logra destapar la arteria y facilitar lo que es pasarle un cateterismo cardíaco, ¿no? Es importante mencionar que la mayoría de las muertes ocurren dentro de las primeras 12 horas. Ahora bien, existen 5 diagnósticos en los cuales siempre tenemos que tener en mente cuando llega un paciente al servicio de urgencias. El primero es la cardiopatía isquémica, el infarto agudo al miocardio. Ahí tendríamos que dividirlo en sus 2 segmentos como tal, o sus 2 clasificaciones. Infarto con manifestación electrográfica con elevación del segmento CT, y un infarto sin manifestación electrográfica o que tenga elevación o que tenga disminución del segmento CT o que tenga incremento de los marcadores cardíacos de lesión. El segundo diagnóstico que tenemos que tener en cuenta es la tromboembolia pulmonar. Hoy en día, con el advenimiento del COVID-19, hemos visto en los últimos 2 años en los servicios de urgencias y en los servicios de terapia intensiva un incremento de esta patología como tal. Y a veces el tener el dolor torácico no siempre implica pensar un paciente con dolor por presencia de infarto agudo al miocardio, sino más, sin embargo, pudiera ser también dato de una tromboembolia pulmonar. Generalmente la tromboembolia pulmonar cursa con disnea, hipoxemia y a veces dolor torácico taquicardia sinusal o datos sutiles en el electrograma que nos pudieran dar datos sugestivos de un infarto agudo al miocardio como tal. Otro diagnóstico que tenemos que tener en cuenta es el síndrome aórtico agudo. El síndrome aórtico agudo se puede presentar en pacientes de mayor edad o menor edad, ¿sí? Que se caracteriza por una disección aórtica. Es un dolor retroesternal, opresivo, intenso. Este dolor puede irradiar hacia la región escapular de forma irradiante, y también hay que tenerlo en cuenta porque puede provocar la muerte del paciente si no hacemos el diagnóstico de urgencia. El cuarto diagnóstico tal vez llamará un poco la atención, pero es el neumotorax a tensión. Hay personas sanas que cursan con bulas de origen congénito u otras por enfermedades tuberculosas. Y ahora también con el advenimiento de COVID, nos tocó ver en la era de la prevacunación del COVID, pacientes con neumonía por COVID que hacían neumomediastino, incluso también neumotorax a tensión. Por lo cual, un paciente con dolor torácico, debemos de tener en cuenta un diagnóstico de esta posibilidad. Y el quinto, no menos importante, aquel paciente que tenga vómitos de forma frecuente puede tener un síndrome Boerhaave. ¿En qué se caracteriza el síndrome Boerhaave? Bueno, se caracteriza por una ruptura del esófago como tal y puede provocar un dolor totalmente desgarrante. Estos 5 diagnósticos de urgencia lo que tienen en común es que provoca dolor como tal y son fáciles de diagnóstico de realizar en urgencias. Un infarto agudo miocardio lo que requiere es un electrocardiograma o tal vez encima o biomarcadores de lesión miocárdica, un embolismo pulmonar, tal vez una radiografía de tórax, un dímero D o lo que es la toma de un electrocardiograma. El síndrome aórtico agudo con una radiografía de tórax podemos identificar si hay ensachamiento del mediastino o no, o un eco transtorácico. En el neumotorax de tensión, sin lugar a dudas, con el advenimiento también del eco, un eco pulmonar o una radiografía de tórax. Y el síndrome de Boerhaave, pues aquel paciente que venga con vómito y que tenga esta entidad como tal. Ahora bien, debemos de pensar que un paciente que tenga con dolor torácico van a presentar criterios clínicos que pueden alarmarnos y decir que este paciente se puede complicar. ¿En qué contexto? Paciente que tenga pérdida del estado de conciencia, un síncope, que tenga insuficiencia respiratoria, que lo veamos agitado con estrés respiratorio, con los signos clínicos de una insuficiencia respiratoria como disociación toracoabdominal, tiraje intercostal, retracción suprasternal, aleteo nasal con saturaciones por abajo del 92%, podemos decir que el paciente cursa con un distrés respiratorio agudo. Que tenga pacientes variabilidad en la presión arterial, tanto una presión sistólica menor de 90, una presión sistólica mayor de 220, debe de alarmarnos para pensar que este paciente pudiera estar condicionando una situación que ponga en peligro la vida del paciente. Frecuencias cardíacas arriba de 100 latidos por minuto o menor de 60 latidos por minuto, palidez y diaforesis,
dolor que no responde a analgesia. Estos datos, aparte de tener un dolor torácico, nos debe de hacer sospechar que el paciente tiene datos de inestabilidad hemodinámica y que tenemos que actuar de forma pronta para poderlo estabilizar y tratar de mandarlo al servicio correspondiente o necesario. Ahora bien, solamente como recordatorio anatómico, ¿sí? Estamos viendo aquí en la imagen del lado derecho lo que es el tejido miocárdico, cómo está conformado, endocardio, parte de lo que es el miocardio y lo que es el epicardio, ¿no? Y de esa manera está conformada nuestra cámara cardíaca, en la manera como se lleva a cabo la contractilidad miocárdica y también recordar que cuando hay afectación de estos tejidos miocárdicos a nivel tanto endocárdico como epicárdico, pues pudiéramos hablar también en el contexto de infarto agudo al miocardio como tal. Este es un electrocardiograma donde quise mostrarlo para darles entender cómo podemos medir una línea eléctrica, como lo comentaba en las primeras diapositivas. Vemos lo que es la final de la onda T al inicio de la onda P, esa es una línea eléctrica que tenemos que tomar como basal, o en su defecto, el inicio de la onda P hasta el inicio de lo que es la onda Q o la onda R. Esa es la línea isoeléctrica cual tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, esta imagen es una imagen que me gusta mucho transmitir en mis sesiones cuando hablo de cardiopatía isquémica, en el cual es una imagen muy ilustrativa de cómo progresa el infarto agudo miocardio en un paciente electrocardiográficamente hablando. Quiero mencionarles que muchas veces los pacientes cuando llegan a un servicio de urgencias o una consulta de unidad de medicina familiar con dolor torácico, con menos de 15 minutos de evolución, generalmente si tomamos un electrocardiograma, podemos ver un electrocardiograma como el que estamos viendo aquí en la imagen A, en el cual no existe una manifestación electrográfica para sospechar un infarto agudo del miocardio, por lo cual estaríamos obligados a tomar un electrocardiograma 15 minutos después para poder identificar si existe una elevación o no. Recuerden que el dolor torácico es dinámico. A veces podemos encontrar que no hay una oclusión del 100%, sino 90%, sin manifestaciones electrocardiográficas. Pero si el paciente presenta dolor torácico continuo, característico de una cardiopatía isquémica, estamos obligados a tomar un electrocardiograma subsecuente a los 15 minutos para poder identificar un infarto con elevación de segmento CT. Si así fuera, en este contexto, yo tuviera una paciente que en los primeros 15 minutos tomó este electrocardiograma de la imagen A, vemos que no hay elevación del segmento CT, bueno, ahora sí, si después de esos 15 minutos o 20 minutos tomo un electrocardiograma subsecuentemente, vemos que hay elevación de lo que es el punto J y esta elevación del punto J nos indica que el paciente se encuentra con datos de un infarto con elevación del segmento CT. Vemos cómo está la línea eléctrica, vemos el punto J elevado por arriba de la línea eléctrica, es un criterio típico de infarto agudo a miocardio con elevación del segmento CT, y esto nos está indicando, si lo vemos en más de 2 derivaciones contiguas, que es decir, 2 derivaciones hermanas, nos da el diagnóstico de infarto con elevación del segmento CT. Ahora bien, presten atención a lo que es la tercera imagen. La tercera imagen es una tercera imagen donde observamos que hay presencia de lo que es onda Q. Esa onda Q habla de una necrosis ya eléctricamente hablando y en el tejido miocárdico. Muchas de las ocasiones lo que me ha tocado observar es que mucha gente menciona que, más bien interpreta que un paciente que tenga dolor torácico y tenga una onda Q ya establecida, ellos piensan que ese infarto ya es un infarto caminado, mal llamado de esa manera, y consideran que esa onda Q ya tiene más de 24 horas de evolución, pero es un error muy grande. ¿Por qué? Porque esta onda Q no es solamente más que la manifestación de que lleva 2 horas el paciente infartado y que las siguientes 24 horas pudiera incrementarse más la onda Q de necrosis, mencionando que el tejido miocárdico pues está necrosando como tal, ¿no? ¿Qué nos ayuda mucho a diferenciar si el paciente está dentro de las primeras 24 horas o más de 24 horas o menos de 24 horas? Bueno, el tiempo clínico como tal. Sí, la clínica nos puede ayudar mucho para determinar si el paciente se encuentra dentro de las primeras 24 horas o no 24 horas. Supongamos que este paciente se toma un electrocardiograma a las 2 horas de evolución, ¿sí? Yo todavía tengo tiempo específico para mandarlo a un cateterismo cardíaco o ofrecer una trombolisis arterial para poder destapar esa arteria culpable como tal. En la imagen D estamos viendo un infarto ya después de 24 horas de evolución, donde vemos una onda Q establecida, el segmento CT ha disminuido como tal, ¿sí? Vemos una onda T negativa ya establecida dentro del electrocardiograma como tal. En lo que es la imagen E, vemos a la semana, vemos cómo el infarto progresó eléctricamente hablando, y vemos una onda Q
S, ¿sí? Y vemos una T negativa, y después de varios tiempos de evolución, puede ser que se restablezca nuevamente el segmento ST y la onda T se haga positiva, pero seguiremos viendo una cicatriz eléctrica como tal, electrográficamente hablando. Ahora bien, es importante mencionar, al menos así lo dice la guía europea, que todo paciente con dolor torácico y con signos vitales debemos tomar un electrocardiograma. Recuerden que si tienen un electrocardiograma normal, hay que valorar mucho lo que es la clínica y ver si tenemos que tomar un electrocardiograma seriado para identificar si el paciente tiene o no datos de una cardiopatía isquémica. Hay pacientes que llegan con dolor supraesternal, puede ser que tengamos un electrocardiograma normal. Hay pacientes que llegan con dolor retroesternal, ciertamente puede haber depresión del segmento T o dolor torácico opresivo intenso hacia el epigastrio. Aquí ya tendríamos que tener fuerte sospecha de un paciente con cardiopatía isquémica, ¿sí? Y podemos catalogarlo como un infarto sin elevación del segmento T con datos de o angina inestable. ¿Quién nos da el diagnóstico de que es un infarto sin elevación del segmento T? El tiempo de evolución y los marcadores cardíacos que se pueden elevar después de 6 a 8 horas como tal. Si un paciente llega con dolor torácico retroesternal irradiado hacia ambas clavículas y hacia la región submandibular con dolor en el epigastrio, es muy evidente que podemos encontrar pacientes que tengan disminución del segmento ST o elevación del punto J. Tomar en cuenta que pacientes que tengan características de este dolor y que tengan un infarto sin o con elevación del segmento ST pueden tener una arritmia letal llamada fibrilación ventricular. La primera causa de muerte extrahospitalaria que existe en el mundo son las fibrilaciones ventriculares. Entonces, es importante siempre tomar en cuenta que cuando identificamos un infarto agudo miocardio, tengamos un carrito rojo a un lado, porque el paciente puede tener una fibrilación ventricular, lo que va a requerir es una desfibrilación de forma temprana para revertir a un ritmo de muerte a un ritmo sinusal como tal. Solamente esta imagen lo único que me aclara es ver las caras eléctricas del corazón. Aquí estamos viendo lo que es la cara anterior, desde la derivación V1 o V6. Veamos cómo es la onda de progresión. Vemos una onda R pequeña, ¿sí? Esta se va haciendo mucho más grande y progresiva. Luego vemos lo que son las derivaciones de las caras laterales. Aquí vemos la cara lateral del corazón D1 y ABL. Estas son hermanas, ¿sí? Si yo encuentro una elevación del punto J en el D1, tengo que controlarla forzosamente en ABL, si no, no es un infarto con elevación de CT. Si lleva una derivación V1 elevado, tengo que verla en V2. Si le hago un V3, tengo que verla en V4. Si le hago un V5, tengo que verla en V6. Igual en lo que es la cara inferior, si llevo una elevación del punto J a nivel de lo que es la cara inferior, a nivel de D2, D3 y ABF, tengo que verla en ABF o en D3. ¿Sí? Esa es la manera en cómo yo puedo hacer un diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST. Muy bien, una imagen, la cual nos clasifica eléctricamente las partes del corazón. Si V1, V2 está elevado, vemos la cara septal. Si V1, V2, V3 está elevado, vemos la cara anteroseptal. Si vemos V2 o V3, hablamos de la región apical. Si vemos de V1, V2, V3, V4, hablamos de la cara anterior. Si vemos de V1 hasta V6, hablamos de una cara anterior extensa, o sea, quiere decir que es un infarto muy extenso. Seguramente el paciente va a estar en un estado de choque cardiogénico. Si vemos D1 ABL involucrada con B5, B6, hablamos de una cara lateral como tal involucrada. Si vemos solamente D1 ABL, hablamos de una cara lateral alta. Si hablamos de B5, B6, hablamos de una lateral baja. D2, D3 y ABF es cara inferior, y B1, B2, B3, AB6, D1, ABL, hablamos de un infarto anterior extenso en extensión lateral. Esta es una forma en que ustedes pueden aprender a leer el electrocardiograma cuando hay elevación del segmento CT para identificar las caras eléctricamente hablando del corazón. Ahora, es importante mencionar que la cardiopatía isquémica tiene 5 ondas de lesiones. Las más importantes, pues, sin lugar a dudas, es la elevación del segmento ST. Estas las clasificamos como isquemia subendocárdica, isquemia subepicárdica, lesión subepicárdica, lesión subendocárdica y Q de necrosis. ¿Cómo lo podemos identificar? Miren, muy sencillo. Aquí estamos viendo en la imagen A una onda T picuda de ramas simétricas. Vean lo bonito que se ve. Aquí se ve un ascenso muy bonito la onda T y se ve muy similar al descenso como tal. Esto nos genera una onda de vector en el endocardio, en el cual se acerca a lo que es el vector observado y hace que se eleve el punto J. Esto lo conocemos como datos de una isquemia endocárdica, ¿sí? Cuando tenemos lo contrario, vemos que hay una lesión de tipo subepicárdica, vemos todo lo contrario, vemos una onda T negativa, igual de ramas simétricas, y vemos que se genera una onda, un vector
que se aleja propiamente del electrodo, por eso se dibuja una onda T negativa, que la conocemos como T de tipo subepicárdica. Ahora bien, cuando vemos ya propiamente esos isquemias, estos dos primeros electrodos mencionados, cuando vemos ya progresión del infarto y empieza a haber una lesión del tejido miocárdico, se genera un vector de imagen y el vector ahora cambia su dirección. Ahora se dirige hacia la parte interna del área lesionada, por lo cual si yo pongo un electrodo en ese momento, vamos a ver una disminución del segmento ST. Aquí estamos viendo el punto J totalmente disminuido a través de la línea eléctrica, por lo cual lo conocemos como una lesión de tipo subendocárdica. Y esta lesión que estoy mencionando aquí, es la lesión que todos buscamos cuando un paciente tiene dolor torácico. ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay un tejido subepicárdico involucrado y lesionado que está progresando, posiblemente va a progresar a necrosis, y el vector se dirige hacia lo que es el electrodo observado, por lo cual dibuja el punto J hacia arriba, y esto habla de una lesión de tipo subepicárdica. Esta lesión, si la encontramos en dos derivaciones contiguas, es un diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST. Ya hablamos de 5 ondas de cardiopatía isquémica, aquí estamos hablando de 4 ondas. La quinta es la producción de la Q de necrosis. Cuando hay una Q de necrosis como tal, no se generan vectores, por lo cual se genera un vector negativo, se dibuja un área negativa, lo que es la onda Q de necrosis propiamente. Igual aquí estamos observando cómo se forma lo que es en un tejido muerto, no hay vectores como tal, se genera lo que es una onda Q de necrosis, vemos un QRS ensanchado, podemos ver aquí empastamiento de lo que es la onda Q como tal, y esto habla de una onda Q de necrosis propiamente. Igual aquí estamos viendo diagnósticos para decir onda Q de necrosis, que sea la onda Q mayor de 1/4 que la onda R, ¿sí? Que vemos una onda Q mayor de 0.04 segundos de medición, y que tengamos muestras como tal. Cualquiera de estos 3 criterios electrográficos podemos decir que es una onda Q de necrosis siempre y cuando tengamos en el contexto un paciente que ha tenido dolor torácico hace más de 24 horas de evolución o 48 horas de evolución, le tomamos el electrograma y podemos identificar esta onda Q como tal. Aquí estamos observando un paciente con infarto en cara inferior. Veamos cómo hay elevación del punto J, ¿sí? A través de lo que es la derivación de 2, D3 y ABF. Son 3 derivaciones contiguas, esta vez en la cara inferior, ¿sí? Y cuando veamos en un paciente con infarto en cara inferior y veamos infradesnivel del segmento ST, siempre sospechen que posiblemente esté infartada la cara posterior, por lo cual tendrán que tomar derivaciones de B7, B8 y B9. Ustedes, para que puedan observar que está infartando la cara posterior, denle vuelta al electrocardiograma y véanlo por detrás, o bueno, denle vuelta al electrocardiograma y lo único que van a observar, vean cómo se eleva el punto J. Este punto J elevado me quiere decir que el paciente tiene un infarto en la cara posterior. Y eso tendrían que identificarlo directamente con un electrograma de la cara posterior como tal. ¿De acuerdo? Muy bien. B7, B8, vemos cómo está elevado el punto J. Aquí estamos viendo lo que es un paciente con infarto en la cara anterior. Vean cómo ya se establecía la onda Q de necrosis, ¿de acuerdo? Mide un poquito mayor de 0.04 segundos. Vemos que aquí hay empastamiento de lo que es la onda R, de la onda Q, y vemos que mide más de 1/4 que la onda R como tal, ¿no? Esto habla de un infarto ya establecido directamente en lo que es en el electrocardiograma de 2 derivaciones, en la cara anteroseptal, ¿sí? Y seguramente este paciente podemos todavía reperfundirlo, no sé el cuadro clínico de cuándo inició, pero aquí vemos una onda R todavía en el cual habla de que hay tejido para salvar en este momento. Aquí vemos otro infarto muy bonito. Tengo que admitir que esas imágenes las saqué de Facebook, de la doctora Norma Cervantes, una gran urgencióloga, amiga mía, de la clínica 6, donde vemos una evolución de un infarto en cara inferior. ¿Sí? Aquí vemos que hay elevación del punto J en la derivación de 2, en D3 y en ABF, ¿de acuerdo? Y este infarto evoluciona hacia un bloqueo AB completo. Vean cómo se ve ondas P que no presidan QRS y está condicionando una bradicardia en el paciente, al menos aquí no lo dice el programa, 46 latidos por minuto, ¿sí? Y es importante mencionarlo que es una complicación electromecánica, en el cual si yo tengo un infarto en cara inferior, ¿sí? Que produce un bloqueo AB, un bloqueo AB completo, un bloqueo AB de segundo grado MOVIS 2, yo tendría que sospechar que posiblemente está afectado el nodo auriculoventricular y este paciente va a requerir un marcapasos de forma urgente para restablecer lo que es el ritmo cardíaco del paciente. Ahora bien, les voy a pasar un tip.
Para poder determinar qué arteria se encuentra afectada, ustedes siempre tienen que ver la derivación de 1 y ver la derivación de 2 y de 3. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo veo un infradesnivel de segmento CT, como lo vemos aquí, ¿sí? Por abajo de la línea eléctrica, y yo veo que la onda, el segmento CT está más elevado en D3 que en D2, esto nos habla que tiene afectación de la coronaria derecha. La coronaria derecha irriga en un mayor porcentaje lo que es el nodo auriculoventricular y el nodo sinusal, por lo cual estamos infiriendo que el paciente tiene datos de un bloqueo AB completo como tal en este caso, ¿no? Y vemos aquí cómo se presentan extrasístoles ventriculares. Vemos dos dobletes de extrasístoles ventriculares. Si estos se mantuvieran como 4 extrasístoles ventriculares, haríamos un diagnóstico de taquicardia ventricular no sostenida. Y bueno, aquí está lo que les comento, los criterios diagnósticos, ¿sí? Cuando vemos una oclusión de la coronaria derecha, vemos descenso del segmento CT en D1, aquí lo estamos viendo, vemos una elevación mayor del segmento, del segmento CT en D3 que en D2, aquí lo estamos viendo, y si queremos ver que está ocluida la oclusión circunfleja, son datos clínicos contrarios, ¿no? Vemos un segmento CT isoeléctrico en D1, mayor en D2 que en D3, para decir que es la circunfleja que está afectada. Cuando ustedes ven un infarto en cara inferior, tomen círculo completo o aprendan este signo electrocardiográfico y siempre tomen coronaria derecha, porque puede ser que esté involucrado el ventrículo derecho como tal. Aquí hay un estudio en la India donde determinaron que casi el 53% de la población está irrigado por la coronaria derecha, el nodo sinoauricular, en un 72.33% el nodo auriculoventricular, la circunfleja en un menor porcentaje, tanto nodo sinusal como nodo auriculoventricular. El mensaje es que si un paciente tiene infarto en cara inferior, ¿sí?, siempre sospechen que tiene la coronaria derecha involucrada y que seguramente está involucrado el nodo auriculoventricular y van a tener una complicación electromecánica llamado bloqueo AB en su extensión primero, segundo grado MOVITS 1 o segundo grado MOVITS 2 o bloqueo de tercer grado. Aquí podemos observar que el nodo sinusal puede estar irrigado por lo que es la coronaria derecha o que también irriga lo que es el nodo auriculoventricular. Cuando esta parte se infarta, produce los bloqueos como tal. ¿Por qué? Porque no permite que la conducción del ritmo sinusal se lleve a cabo a través del sistema de conducción. Este mismo electrocardiograma del infarto que estaba mostrando anterior, aquí ya con un marcapasos colocado como tal, vemos la espiga del marcapasos, ¿sí? Vean cómo se eleva el segmento CT. Este paciente ya tenía más de 2 horas de evolución en el servicio de urgencias, el cual se trombolizó, y vemos una onda Q necrosis establecida, ¿no? Aquí no tenemos un diagnóstico de un infarto de más de 24 horas. Recuerden que eso es un error muy frecuente que tomamos, ¿no? Y aquí vemos infranivel segmento CT, por lo cual tenemos que tomar un círculo completo. Después de una trombolisis como tal, vean cómo el paciente restablece nuevamente su ritmo, disminuye de forma importante, más del 50% el segmento CT. Estos son criterios de reperfusión. Vemos las derivaciones involucradas, D2, D3 y ABF, ¿sí? Y también podemos observar que hay extrasístoles de reperfusión. Esto es un criterio electrográfico de que el paciente tuvo datos de reperfusión miocárdica. Las complicaciones del sistema de conducción que podemos encontrar, el bloqueo AB de primer grado. El bloqueo AB de primer grado es la presencia de una onda P persistentemente alargada, mayor de 0.240 milisegundos, de forma constante. Es un bloqueo AB de primer grado. Este bloqueo de primer grado puede responder de forma favorable a la dosis de atropina. Vemos un bloqueo AB de segundo grado en el cual vemos una onda P precedida en QRS, pero vemos como en la onda P, el intervalo PR se va alargando hasta que después se bloquea como tal, ¿no? Vemos aquí esta onda P que no sigue precedida en QRS, o sea, no pasa el impulso hacia los ventrículos, y se conoce como bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1 o Beckenbach. También puede responder a atropina a dosis de 0.5 miligramos o 1 miligramo. Aquí estamos viendo un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2, en el cual se caracteriza por ver un intervalo PR constante, pero vemos que después hay una onda P que no sigue a un QRS, quiere decir que no pasa el estímulo eléctrico hacia los ventrículos. Se caracteriza por ser un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2 avanzado, que también puede responder de forma favorable a una dosis de atropina. Y vemos el bloqueo, existe un bloqueo en el cual puede complicar hemodinámicamente al paciente de forma importante. Un bloqueo de tercer grado donde vemos que tanto la aurícula y los ventrículos llevan un ritmo aparte, ¿sí? Como si fuera una pareja de novios o esposos peleados, cada quien por su lado, ¿sí? Y este bloqueo AB de tercer grado
puede condicionar que el paciente tenga datos de choque, incluso puede llevarlo directamente a la muerte si no lo tratamos de forma urgente con un marcapasos. Este sí bloqueo AB de tercer grado no va a responder de forma favorable a dosis de atropina como tal. Complicaciones eléctricas, vemos pacientes que tienen datos de fibrilación auricular, ¿sí? La fibrilación auricular provocada por la cardiopatía isquémica a veces puede provocar ritmos acelerados del corazón, y en el cual va a requerir una cardiovisión eléctrica si el paciente está inestable. ¿En qué me baso estar inestable? Un paciente con ATA 80/40, que tenga una frecuencia cardíaca arriba de 150 latidos por minuto, irregular, como estamos viendo en la imagen A, donde vemos una oxigenación por abajo 85% con una respiración incrementada. Este paciente va a requerir que apliquemos una cardiovisión eléctrica. La sincronización se lleva a cabo dentro del monitor desfibrilador. Aplanamos lo que es la sincronización, vemos cómo el triangulito cae en las ondas R, sobre las ondas R, y es ahí donde exactamente va a caer la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Es la única indicación para poder revertir una fibrilación auricular de respuesta ventricular acelerada con terapia eléctrica como tal. Aquí estamos viendo otra de las complicaciones eléctricas muy frecuentemente que pueden llegar pacientes con infarto agudo del miocardio. Estamos viendo aquí lo que es una taquicardia ventricular en toda su extensión de la palabra, donde vemos un ritmo totalmente acelerado. La taquicardia ventricular puede tener dos formas de presentación. Pacientes que pueden llegar a la consulta externa o al servicio de urgencias caminando con palpitaciones, ¿sí? Y pacientes que prácticamente tengan colapso circulatorio. Si el paciente tiene una taquicardia ventricular sin pulso, el paciente va a requerir una desfibrilación. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tenemos que desfibrilarlo a una dosis de 150 o a 200 joules aproximadamente. Pero si el paciente llega con una taquicardia con pulso inestable, como estamos viendo en la imagen superior del lado derecho, ¿sí? Vemos un paciente con una frecuencia cardíaca de 154 latidos por minuto, vemos 65-30 de presión arterial, pues lo que tenemos que hacer es aplanar el botón de sincronización, automáticamente se generan unos triangulitos por encima de la onda R, ¿de acuerdo? Y preparamos la energía, que son 100 joules lo recomendable, para poder proporcionarla y cardiovertir a este paciente, siempre y cuando tenga pulso. Si el paciente no tiene pulso, es un ritmo de paro y ese paciente requiere desfibrilación, no requiere cardioversión eléctrica sincronizada. Porque es una taquicardia ventricular, vean la irregularidad de la taquicardia ventricular, son complejos QRS anchos, pierden totalmente la morfología, ¿sí? De lo que es el QRS y es un ritmo de paro si no le hacemos caso a esta situación, ¿no? Recordar que la isquemia es favorecedora de arritmias, la inestabilidad eléctrica se puede ocupar, bueno, cuando el paciente está cursando con inestabilidad eléctrica de forma constante, tal vez podemos utilizar dosis de beta bloqueadores, pero siempre hay que evitarlos en pacientes con estado de choque o que tengan infarto en cara inferior. Y aquí estamos viendo la reina de las arritmias cardíacas, las que producen muerte fuera de forma extrahospitalaria, ¿sí? Cuando tenemos un paciente que llega, que tiene un colapso circulatorio por un dolor torácico, debemos de sospechar siempre en esta arritmia cardíaca que se llama fibrilación ventricular. Es un ritmo totalmente caótico, el corazón pierde la sincronicidad para poder latir de forma adecuada, ¿de acuerdo? Y tenemos que elegir la energía máxima para poderlo desfibrilar. Una fibrilación ventricular no siempre es igual a RCP. Si tenemos cercano a una, si el paciente está fibrilando de forma ventricular, tiene una fibrilación ventricular y tenemos cerca un desfibrilador, si no voy a tardar más de 10 segundos en colocarlo, debo dar la desfibrilación de forma temprana y rápida. Mientras más retrase la desfibrilación, menos probabilidades de éxito tenga el paciente salir adelante. En cambio, si yo tengo un paciente que cae en un colapso circulatorio en el medio público como tal, activo el servicio de emergencias, solicito que tengan un DEA y en ese momento puedo iniciar compresiones torácicas en lo que llega el desfibrilador eléctrico automático. El desfibrilador eléctrico automático se coloca y detecta un ritmo desfibrilable, lo desfibrilamos, seguramente va a salir un ritmo sinusal. Recuerden, a mayor tiempo tarden en dar una desfibrilación a una fibrilación ventricular, menos posibilidades de éxito tiene el paciente para salir adelante. Aquí estamos viendo en la imagen de la izquierda, vean cómo se ve un ritmo totalmente caótico, se pierde por completo la regularidad del complejo QRS, aquí lo vemos en nuestro simulador, yo cargo una energía de 200 joules, esto no se sincroniza y doy la descarga, ¿de acuerdo? La descarga se tiene que dar sobre lo que es la región de tórax del paciente, de acuerdo a la señalización que tienen las paletas del desfibrilador y siempre evitar
que cualquier persona toque al paciente, porque puede ser que robe energía o esa energía le caiga a esa persona y ya no va a haber una sola persona, es que caiga en colapso circulatorio, sino va a haber un segundo paciente, que son las medidas de precaución que tienen que tomar. Y después de ello, seguramente tendrán que reanudar la RCP por cerca de 2 minutos. Aquí estamos viendo un electrocardiograma en un paciente que me tocó un caso clínico en un hospital donde me llegó por dolor torácico con datos de una isquemia, vean, una isquemia muy bonita, de isquemia subendocárdica. Vemos una T de ramas simétricas, vemos la simetría de la rama de una T, picudas muy altas, ¿sí? Y este paciente llegó con dolor torácico opresivo. Minutos después, el paciente presenta una fibrilación ventricular presenciada directamente por el médico urgenciólogo en ese momento, emplea lo que es la desfibrilación de forma temprana de RCP, y bueno, después restablece la circulación espontánea y lo pasan a un cateterismo cardíaco. Vean la oclusión completa que tiene parte de lo que es la arteria descendente anterior, ¿de acuerdo? Vean cómo está totalmente trombosada, ¿sí? Al momento de pasar lo que es la guía del cateterismo, esta arteria se destapa, todavía se ve un hilito de obstrucción como tal, pero empieza a reperfundir. Y eso es indicio de que el paciente está recuperando, bueno, lo estamos recuperando el vaso ocluido para colocar lo que son los stents. ¿Sí? Así son los casos clínicos que nos podemos encontrar en una situación de emergencia, tanto dentro de forma intrahospitalaria como de forma extrahospitalaria. Doy por finalización mi presentación. Honestamente, yo creo que todos tenemos la capacidad de poder tomar cursos de preparación y podemos salvar una vida. Créanme lo que me ha tocado recibir pacientes de bodegas en donde han tenido colapso circulatorio, han tenido el DEA de forma cercana y los pacientes han salido con vida porque llegan al hospital donde tienen que ser tratados y pueden contarlo y estar con sus familiares. Afortunadamente, este jugador de Dinamarca tuvo la oportunidad de contarlo como tal, contar esta tragedia. Está con vida, hoy en día retirado, porque pues seguramente los jugadores de alto rendimiento generan datos de miocarditis o miocardiopatía y pues bueno, es un caso para comentarlo en el mundo exterior. Quiero agradecer al comité organizador, agradezco a ustedes su atención y espero cumplir con los objetivos de esta plática. Que pasen muy buenas noches, me despido, estoy atento, cualquier cosa en la cual pueda apoyar, cuenten con mi apoyo. Hasta luego, que pasen buen día.